Bien, en la clase de hoy vamos a comenzar a resolver problemas de dinámica de cuerpo rígido. No es que lo que hicimos en la clase anterior no era dinámica de cuerpo rígido, pero eran todos los fundamentos que vamos a usar ahora para resolver un problema de dinámica de cuerpo rígido. Y en esencia, lo que vamos a tratar de encontrar es la resolución de la ecuación de movimiento. Bien, nosotros, ¿se acuerdan que la clase anterior, ya hace una semana, habíamos visto que el movimiento de un cuerpo rígido estaba caracterizado por la cantidad de movimiento, el momento cinético y la energía cinética? Y a partir de estas tres magnitudes encontrábamos tres ecuaciones de movimiento. Una para la cantidad de movimiento, otra para el momento cinético y otra para la energía cinética. Vean que ahí tenemos tres ecuaciones que representan por la cantidad de movimiento, tres ecuaciones por el momento cinético y tres ecuaciones, y una ecuación por la energía cinética, porque la energía cinética es un escalar. Pero habíamos hablado que los grados de libertad de un cuerpo rígido eran 6. Por lo tanto, una de estas ecuaciones no sobra. Una de estas ecuaciones no es necesario resolverla. ¿Y cuál creen que es? Bueno, si sospecharon que la energía cinética está sobrando, tienen toda la razón. ¿Sí? La ecuación de movimiento de la energía cinética esa no es muy útil porque es muy compleja, porque esa P de T que ustedes pueden observar ahí, esta P de T que está acá, es la potencia, que es, vamos a ver más adelante cómo la calculamos, que es la potencia que producen las fuerzas aplicadas al cuerpo rígido. Entonces, esta es bastante complicada y por lo tanto esta ecuación diferencial no la vamos a usar casi nunca. La vamos a introducir, ya les cuento más o menos cómo va a ser, la vamos a introducir en las resoluciones de los problemas, pero no la vamos a trabajar casi nunca. Entonces vamos empezando con estas dos ecuaciones de movimiento, vamos a tratar de ver cómo es que podemos plantear estas dos ecuaciones de movimiento, la que se deduce de la cantidad de movimiento y la que se deduce del momento cinético en un problema de cuerpo rígido. Ya resolver estas ecuaciones el planteo de estas ecuaciones así es complicado. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es llevar estas ecuaciones en vez de, digamos, a ecuaciones diferenciales, ¿sí? Vamos a tratar de transformarlas en ecuaciones escalares. Y a ver, o sea, ecuaciones escalares en ecuaciones que podamos operar sin andar haciendo la derivada. Entonces, todo nuestro trabajo, básicamente en el día de hoy, que es la formalización antes de resolver un problema, es transformar estas ecuaciones que son diferenciales en ecuaciones escalares. Bien, para eso partamos de la cantidad de movimiento. Si derivamos la cantidad de movimiento, llegamos a que la derivada de P respecto de T la podemos escribir como la masa por la aceleración del centro de masa. Eso nosotros lo conocíamos. Entonces vean que la ecuación diferencial que decía que dp a dt, yo puedo reemplazar la masa por dp a dt, la masa por la aceleración del centro de masa, y entonces vean que transformé la ecuación diferencial en una ecuación del tipo algebraica. Lo que tienen que tener en cuenta, vean que es interesante, que la fuerza neta exterior, la fuerza neta que está actuando sobre un cuerpo rígido, define cuál va a ser la aceleración del centro de masa y por lo tanto la fuerza neta externa define la forma con que se va a trasladar el cuerpo rígido. Lo mismo vamos a intentar, vean cómo se transforma una ecuación diferencial en una ecuación escalar. Esta es más fácil de resolver. Si tengo F, la masa es un valor constante, ¿sí? Una magnitud escalar, así que puedo calcular la aceleración, y si tengo la aceleración, calculo la velocidad y calculo la posición del centro de masa, y por lo tanto ya tengo todo. O sea que vean que resolver esta ecuación puede ser difícil, pero resolver esta es fácil, o por lo menos es mucho más fácil.
Vamos entonces a la otra ecuación. La otra ecuación partía del momento cinético. El momento cinético, ¿se acuerdan que estaba orbital? Y el intrínseco. El intrínseco es cuando lo calculo respecto del centro de masa. ¿Mm? Y la relación entre las dos, ustedes más o menos ya sabían de la clase anterior, ¿sí? El orbital, cómo escribirlo, se escribía en función de la posición del centro de masa y la velocidad del centro de masa, y el intrínseco lo escribíamos después de una serie de trabajos, trabajosa matemática, los pudimos escribir como el producto escalar de la matriz del tensor de inercia por la velocidad angular. Bien, si derivamos esto respecto al tiempo, lo que tenemos es que, bueno, como tenemos un producto, me queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero derivado por el segundo sin derivar. Perdón, por el primero sin derivar, por el segundo derivado. Esto es entonces, vean que como esto, la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es la aceleración angular, que la voy a llamar gamma, esta ecuación me queda de esta forma. Vean que me quedan dos términos. Uno que depende del cambio de los elementos del tensor de inercia con el tiempo, cómo cambia el tensor de inercia con el tiempo, y producto con la velocidad angular, y el otro que es el tensor de inercia por la aceleración angular. Esto parece muy difícil, pero miremos el tensor de inercia. Entonces les marqué estos elementos de la diagonal, fuera de la diagonal. Vean que los elementos de la diagonal, este x y cuadrado más z cuadrado, era la distancia al eje x. Esto es la distancia al eje y, y esto es la distancia al eje z. Como las distancias en un cuerpo rígido no cambian, los elementos de la diagonal son independientes del tiempo, son una constante del tiempo. Valdrán lo que valdrán y no cambian en el tiempo. En cambio, los elementos fuera de la diagonal, como dependen del producto de las coordenadas, van a depender del tiempo. O sea que cuando uno mira el tensor de inercia, uno se da cuenta que los elementos de diagonal son unas constantes y los elementos de fuera de diagonal ya no dependen, dependen del tiempo. Si escribo el tensor de inercia de esta forma, donde y z son los elementos de diagonal, cuando tomo su derivada, lo que le estaba diciendo recién, es que la derivada de cada uno de los elementos de la diagonal con respecto al tiempo va a ser 0. Y la derivada temporal del momento de inercia será entonces función de estas derivadas de los elementos fuera de la diagonal. Esto me dice solo una cosa, ¿y para qué se lo doy? Porque si trabajamos con el tensor de inercia en los ejes principales, entonces la derivada del tensor de inercia respecto del tiempo es 0. Y por lo tanto, la derivada del momento cinético respecto al tiempo lo puedo escribir de una forma muy simple. Solamente el producto del tensor de inercia por la aceleración angular. Esto es clave para entender por qué siempre en los problemas vamos a trabajar con sistema de coordenadas elegido con los ejes principales. Si ustedes no usan los ejes principales, bueno, esta ecuación que está acá no es válida. Entonces ahora vamos a escribir la ecuación de movimiento para el momento cinético, porque ya tenemos que la derivada del S respecto al centro de masa, ¿sí? Con respecto al tiempo, es I de centro de masa por gamma cuando estamos trabajando en un eje principal. Entonces, de la ecuación de movimiento podemos ver que, bien, el torque de las fuerzas con respecto al centro de masa lo vamos a poder escribir como I centro de masa por gamma. De esta forma, vean que pasamos de una ecuación diferencial a una ecuación escalar. Esta es la segunda ecuación que vamos a usar para resolver el problema. Vean por qué. Con esto ya me alcanza. Porque si tengo tau, tengo el torque torque de las fuerzas, lo divido por el momento de inercia, acá está el tensor, pero vamos a ver cómo se hace, nos permite calcular cuánto vale
la aceleración angular. Y tengo la aceleración angular, tengo la velocidad angular y tengo entonces la posición de todos los puntos en función del tiempo. Entonces ya está todo resuelto porque tengo, ¿sí?, cómo se traslada y cómo rota alrededor del centro de masa. Así que con lo que aprendimos de cinemática resolvimos completamente el problema. Pero guarda que esta ecuación solo vale para el sistema de ejes principales. Perdón. Bien. Entonces, ¿sí?, resumamos qué tenemos. En el caso de un cuerpo rígido, las ecuaciones de movimiento las podemos transformar en dos ecuaciones escalares. En dos ecuaciones algebraicas, perdón. Una para trabajar para traslación, que se parece mucho a la segunda ley de Newton. De hecho, alguna gente le dice la segunda ley de Newton. Y para rotación. Vean que son muy parecidas. Esto es la acción, esto es la fuerza externa, este es el torque de las fuerzas externas, esto es la aceleración del centro de masa, esto es la aceleración angular, y esto es una propiedad que tiene que ver con la inercia. Esta es la inercia a la traslación y esta es la inercia a la rotación. Todo el problema de dinámica es, bueno, calculemos cuánto valen estas dos cosas, la fuerza externa, dado una fuerza, cómo calculo la fuerza externa, cómo calculo este torque, ¿sí? Y después, a partir de estas dos ecuaciones, calculo la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Eso es todo el problema de dinámica. Entonces, vamos a ver cómo se hace, cómo se calculan estas dos cosas. Porque hasta ahora, ¿sí?, todas las fuerzas, cuando se aplican a un cuerpo, nosotros vimos nada más que el efecto de traslación. Ahora vamos a ver que cuando uno aplica una fuerza a un cuerpo, una única fuerza, hay otros fenómenos involucrados. Supongamos que tenemos, este es un cuerpo rígido, este es su centro de masa, porque tiene una distribución de masa que hace que esta sea la posición del centro de masa, y le aplicamos una fuerza F en este punto. Entonces, bien, lo que tenemos que hacer, como se trabaja acá, es decir, bueno, muy bien, yo estoy usando como descriptor del movimiento el centro de masa. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la fuerza neta que está aplicada al cuerpo, que ahora ustedes ya saben, vale F, no hay ningún problema, acá es relativamente fácil. Pero también vean que esta fuerza no está aplicada en el centro de masa, está aplicada afuera del centro de masa, por lo tanto va a producir un momento, una cupla. Y eso lo podemos ver así. Miren, yo voy a trasladar la fuerza, dado que es un cuerpo rígido, estoy usando como descriptor el centro de masa, voy a trasladar la fuerza al centro de masa. ¿Por qué? Porque necesito calcular la cupla respecto del centro de masa, y después vieron que la ecuación de tracción decía la fuerza igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces, para poder hacer esas dos ecuaciones, yo lo que necesito es trasladar las fuerzas al centro de masa. ¿Y eso cómo se hace? Bien, primero copiamos luego trazo una línea, vean, esta es la recta de aplicación de la fuerza F, la pongo la recta de aplicación, la copio, y traslado esta fuerza y aplico un par nulo en el centro de masa. Este es un procedimiento simplemente para trasladar la fuerza al centro de masa. ¿Sí? Trasladar esta fuerza al centro de masa. Esto es equivalente a esto. ¿Sí? Este conjunto de tres fuerzas es equivalente al original. Acá no hay, simplemente lo estoy haciendo para poder trasladar la fuerza. Ahora, lo que voy a hacer es descomponer esto en dos partes. ¿Sí? Me quedo con la fuerza esta, que es paralela a la original, que es igual a la original, pero aplicada en el centro de masa, y eso me va a dar la fuerza neta. Y me quedo con estas otras dos fuerzas, ese par de fuerzas, que me va a permitir calcular una cupla neta, que va a ser igual que el momento
¿sí? Que el torque respecto del centro de masa. ¿Sí? Me va a permitir calcular muy fácil el torque respecto del centro de masa. Bien, esto ya sabemos cómo calcular, porque esto ya lo hicimos. ¿Sí? Ahora, esta cuenta, ¿cómo la hago? ¿Sí? ¿Cómo la hago? Bien, para eso consideremos que tenemos definido la dirección K entrante al papel, la dirección Z entrante al papel. Nosotros, un par de fuerzas, así, de idéntica intensidad, pero sentido contrario, que están aplicadas, ¿sí? Que son paralelas, están aplicadas separadas a una cierta distancia, ¿ven? Esta configuración. A esto se lo llama cupla, ¿sí? ¿Está? Cupla. Y lo que estamos calculando es el momento de la fuerza respecto del centro de masa, momento de torsión, ¿sí? Torca o torque, todos son sinónimos de lo que estamos calculando. Cuando nosotros hacemos la cuenta, como había una única fuerza, el torque respecto del centro de masa era R por F, donde R es este vector, ¿sí? Que va del centro de masa al punto F. Bien, esto que hicimos acá nos permite calcular este torque sin andar preocupándonos por el producto vectorial. ¿Sí? Porque el resultado de esta cupla es igual al resultado de este torque. Y vean, esto es muy fácil de hacer. ¿Cuál es la cupla que produce este par de fuerzas? Es el módulo de F por la distancia de las rectas, ¿sí? De las dos líneas de aplicación. Es esta distancia, la distancia entre estas dos líneas. ¿Está? En el sentido de rotación del tornillo, vean que esto está rotando, ¿sí? Si ustedes ponen la mano derecha, ¿sí? Y ponen la palma, ¿sí? En el centro, ¿sí? Y hacen que los dedos apunten en la dirección de F y cierran los dedos hacia donde marca la dirección menos F, la roja, van a ver que el pulgar les queda mirando hacia arriba, hacia ustedes. ¿Está? Significa que esto va a rotar, si lo dejas rotar, si esto fuese un tornillo, vean que están rotando en la dirección menos K. Imagínense que eso está rotando, si la dirección K está entrante, eso está rotando hacia afuera, por un sentido hacia afuera. Por eso, vean que el torque respecto al centro de masa es F por D, su intensidad, en la dirección K con el sentido negativo. Es muy fácil de hacer la cuenta en una cupla. Lo único que tienen que hacer es calcular la distancia entre las dos rectas de aplicación y mirar fuerte el dibujo para ver cuál es el sentido de la rotación. O sea, para que sea una cupla tiene que ser igual, o sea, esas dos fuerzas tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí. Ah, está Sí. Y bien. por construcción son iguales, por cómo la construimos. Sí, sí, está bien. Entonces, vean que una fuerza, ¿sí? Una fuerza produce una cupla y produce una fuerza neta. Una cupla neta y una fuerza neta. Cualquier fuerza aplicada, este es el caso que estuvimos resolviendo, produce una cupla neta y produce una fuerza neta. Ahora vean este caso. La fuerza no está aplicada en este punto, sino que la corrí en la recta de aplicación. Sobre la misma recta de aplicación. Vean que este sistema tiene la misma cupla neta y la misma fuerza neta, ¿sí? Que este otro. Hagan el dibujo, ¿sí? Trasladen al centro de masa y van a ver que es exactamente lo mismo. La cupla neta, porque la distancia entre la recta de aplicación es la misma, ¿sí? Entonces la cupla va a ser la misma y la fuerza neta también va a ser la misma. Es decir, cuando están aplicando una fuerza sobre un cuerpo rígido, la fuerza la pueden poner en cualquier lugar del punto de la recta de aplicación. La pueden trasladar tranquilamente sin ningún inconveniente. Lo que no pueden hacer cuando dibujan las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo rígido es cambiar la recta de aplicación. Guarda con eso. Cuando hacen los diagramas de cuerpo libre, el punto de donde está aplicada la fuerza
Es importante, pero es más importante la recta de aplicación de la fuerza. ¿Está? Ahí es donde se producen los mayores errores cuando uno resuelve un problema de cuerpo rígido. Bien, a modo de ejemplo, vamos a resolver un problema. Este problemita. Vamos a hallar la fuerza y el momento neto del sistema de fuerzas aplicado a una barra uniforme de 120 centímetros de longitud. Obviamente nosotros vamos a usar un sistema de referencia de laboratorio. ¿Sí? De laboratorio. Muy bien. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Y como yo les conté, la metodología es simple. Vamos a trasladar, ¿sí? El centro de masa está acá en el medio, vamos a trasladar las fuerzas al centro de masa. Empezamos con F2, ¿sí? Vean que lo que hice fue escribir trasladar F2 con un par de fuerzas nulo, trasladar F1 con un par de fuerzas nulo. Una vez que tengo esta geometría, que parece muy complicada, ahora lo único que tengo que hacer es separar las fuerzas originales que me quedan, vean que me quedan las direcciones originales, y esto me permite calcular la fuerza neta. Y esta geometría que queda acá me permite, bueno, calcular esta distancia, esa es la parte difícil, y calcular el torque neto, el momento neto. Vean que esta distancia, ¿sí?, es L sobre 2, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Es L sobre 2. Esta distancia es L sobre 2. Este ángulo que está acá es igual que este ángulo que está acá, que lo puedo calcular a partir de la fuerza. Así que esta distancia es fácil de calcular. ¿Ok? Muy bien. Quiero que, esperen, preguntas no. Quiero que calculen cuánto vale la fuerza exterior neta. Ahora la cuento ustedes, porque ya casi todo tienen hecho. Tienen acá F1 y F2. Quiero que calculen la fuerza exterior neta y quiero que calculen el torque. Vean que este es fácil. Este es inmediato, no hay problema. Pero acá tenemos que trabajar un poquito con cómo calculo la distancia entre las rectas paralelas. ¿Sí? Para eso tengo que calcular primero este ángulo. ¿Está? Pero bueno, eso lo calculo a partir de acá, de las componentes del vector. Bueno, ok. A ver, nos tomamos unos 2 o 3 minutitos para poder calcular cuánto vale la fuerza neta, cuánto vale este ángulo, cuánto vale esta distancia D, y entonces cuánto vale este torque, en definitiva, la cupla neta. 5 minutitos. Y me dan los resultados. Eduardo, no sé si ves ahí en el chat que hay un par de mensajes. Juan Manuel. Sí. El brazo de palanca, bueno, no vendría a lo reemplaza, porque lo que te hace calcular acá es más fácil el brazo de palanca. Si vos calculás por momentos, ¿sí? También tenés que hacer la misma cuenta, tenés que calcular el mismo brazo de palanca. No te simplifica nada, simplemente es conceptual, para que la geometría te salga más fácil. No, Máximo, no es más fácil, no es más simple. ¿Sí? A ver, les explico una cosa. El momento de una fuerza
como R por F lo calculan básicamente los físicos y le dan ganado un poco a los ingenieros, pero cuando se trabaja con problemas simples, ¿sí? Cuando trabajamos con problemas reales, el método de los físicos no anda demasiado bien, porque se hace muy complejo para resolver en problemas reales. O sea, es poco preciso cuando uno tiene que resolver cosas muy, muy complicadas. En cambio, el momento de los torques, torque neto y fuerza neta, o sea, el sistema de equivalente, calcular el sistema de fuerzas equivalente, les permite resolver muchísimos problemas, ¿sí? No solamente para problemas tan, digamos, de problemas simples a problemas más complejos y a problemas que ustedes todavía no se han planteado. Por ejemplo, muy bien, ¿dónde tengo que poner una fuerza para que alcanzar el equilibrio? Si tengo la fuerza neta y la cupla neta, es muy fácil de encontrar cómo poner las cosas en equilibrio cuando están en no equilibrio, llevarlas al equilibrio. Así que yo recomiendo siempre trabajar con el sistema de fuerzas equivalente porque es una herramienta robusta, ¿sí? Bien probada, que les va a servir. Que yo haga el civil van a trabajar mucho más, lo van a usar, ¿sí? El concepto mucho más fuerte cuando vean un problema de elasticidad y los usan, ¿sí? Usan este concepto de fuerza neta y cupla neta. Pero bueno, es una cuestión de gustos. Uno puede, vean que lo que único hice es, que en vez de calcular R por F, es calcular una cupla. O sea, en vez de hacer un producto vectorial, que les puede llegar a resultar un poquito complicado, simplemente hacen una cuenta gráfica. Bueno, mientras tanto, ¿tienen la solución? ¿Cuánto vale la fuerza externa? La fuerza neta. La fuerza neta no puede ser 1 menos 3, porque está 1 Un menos newton en I menos un newton en J. 1 menos 1, perfecto. Sí, 1 en I menos 1 en J. Perfecto, bien. ¿Cuánto vale el ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo que forma el F2 con el eje X? Que es el que necesitamos para calcular. 18.43. No, porque fíjate que la tangente vale menos 3. Bien, Tomás, está cerca, 71,56. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿D cuánto vale? ¿Cómo lo calcularon? A ver. Dibujá, Agustina. ¿Sí? Dibujá en una hoja, pone el eje X y el eje Y. El eje X es horizontal, el eje Y es vertical. Ahora dibujá, partiendo del origen, F2. Fíjate que está en el cuarto cuadrante. Bien, ahora, lo que tenés que hacer es calcular el ángulo que forma el eje X con F2. Entonces, si trazás un triángulo rectángulo, te queda que la componente Y dividido la componente X es la tangente de ese ángulo. Calculás el arco tangente y te sale. Tenés que resolver la ecuación tangente de alfa igual a menos 3, o a 3, dependiendo de si estás trabajando con el triángulo, y eso te da un ángulo de alrededor de 70. Es 3 por raíz de 10.
Yo lo tengo en número, ¿sí? Pero ahora voy a tratar de hacer la cuenta como vos me decís. Es 3 por raíz de 10. 9,4 por L sobre 2. Acordate que hay un 56,92. Perfecto, Nahuel. ¿Sí? Santiago, D es 3 por raíz de 10 y me queda, digamos, tenés algo que está, porque el seno va a ser, es D por L sobre 2 por el seno de alfa. Es D. ¿Sí? Bien, ya tenemos D. Y entonces ahora les pido que calculen el torque. Bien, D. Para calcular D, ¿sí? Date cuenta que... Estoy acá. Mira acá. Extender esta línea por acá. Y ahora en D, en vez de ponerlo acá, como lo puse yo, ponelo acá. ¿Sí? Y ahora dibujate este triángulo. Esto, esto y esto. Este triángulo. ¿Mm? Bueno, ok. Como sabrás, esto es el ángulo que calculaste. ¿Sí? 71,56. Esto es L sobre 2, o sea, 60 centímetros. Así que te permite calcular esto, porque tenés la hipotenusa y tenés el ángulo. Entonces podés calcular el cateto opuesto. Juan Manuel, no sé si esto está bien. Ok, ¿cuánto te dio menos 240 newton metro? No, fíjate que las unidades están en centímetros. ¿Sí? Ok, vamos por partes, gente. ¿Cuánto vale el torque de la cupla debido a... bien, ahí está. Menos 3 a alguien le salió. La cupla debido a la fuerza 1 le está dando menos 1,8 newton metro en la dirección K. Y la de la fuerza 1 da menos 1,2 newton metro en la dirección K. Y la de la fuerza 2 da menos 1,8 newton metro en la dirección K. Así que todo le va a quedar menos 3 newton metro en la dirección K. ¿Llegaron a eso? Juan Manuel, ¿llegaste? Baila bien. O sea, ven que ya pudimos calcular la fuerza neta y la cupla neta. ¿Hay alguna duda de cómo llegar a estos resultados? Juan Tiago, ¿no llegaste o llegaste? No llegaste. Bien. ¿Dónde te quedaste? ¿O qué es lo que no pudiste hacer?
el torque. Bien, ok, vamos a ver. A ver un segundito que paso de computadora. Dije la aprendo, pero no la aprendí antes, así que un segundito. Vamos a apagar acá. Bueno. Ok, vamos ahora. Esperen un cachito. Bien. Entonces ahora me deben estar mirando, ¿sí? La hoja en blanco. ¿Me escuchan? Bien. Entonces, vamos a calcular la cupla nuevamente. La cupla de 2, porque calculo que la de 1... vamos a esperar un segundito. Está aquí activo. No. Pero, disculpen. Ahí está. Bueno, teníamos que... Este es F2. Y queríamos calcular esta cupla. Bien. Lo que tenemos que calcular para la cupla es esta distancia D. Y teníamos este ángulo alfa. Que lo calculamos. Si esto era F2 porque tenía componente X positivo, componente X negativo, es este ángulo alfa. Que lo calculamos teniendo en cuenta que acá podíamos poner FI y esto es FX. Entonces, tangente de alfa es FI sobre FX. Y resolviendo esa ecuación, calculamos alfa. Muy bien, tenemos alfa. ¿Cómo calculamos el torque? Sí, la cupla esta. La cupla esta es la cupla de la fuerza 2 es K estaba hacia afuera en el sistema de coordenadas que habíamos trabajado, así que esto es menos D, esa distancia D, por F2 en la dirección de K. Bien, ahora vamos a encontrar, lo único que tenemos que calcular es D, ¿sí? Esto, que está acá, es L sobre 2. Este ángulo es alfa. Entonces, vean que tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, conocemos la hipotenusa, que vale L sobre 2, y uno de los ángulos, y queremos conocer el cateto opuesto. Puesto en otra geometría es esto.
esto es D, esto es L sobre 2 y esto es alfa. Así que seno de alfa es D sobre L sobre 2. Entonces de acá podemos despejar cuánto vale D. Que nos da alrededor de 56,9 centímetros. Y bueno, ahora tengo D, tau 2 es muy fácil de calcular. Sí. Menos 56,9 por 10 a la menos 2 metros por el valor de F2. ¿Sí? Claro. ¿Sí? F2, por el valor de F2, yo no lo calculé. ¿Sí? F2 es la raíz cuadrada de F2, la componente X al cuadrado más la componente Y cuadrada. Bueno, o sea, raíz de 10 newton. Eso da raíz de 10 newton. Así que haciendo esta cuenta, ¿sí? Esto me queda menos 1,8 newton metro en dirección K. Es lo que tendrían que ver. ¿Sí? Así lo tendrían que haber resuelto, básicamente. Bien. ¿Alguna duda? Bien, volvemos a mi otra computadora. A ver. Bueno. Profe, tiene el mic desactivado. Eduardo, ¿estás ahí? Sí. No te escuchamos. Sí, disculpe. Desde que decías preguntas, Ok. Vamos. Entonces, ahora vamos a resolver nuestro primer problema de dinámica, ¿sí? Que es, en definitiva, calcular la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Para el sistema de fuerzas, que ya calculamos la fuerza neta y la cupla neta. ¿Cómo es que trabajamos? Bien. Para poder resolverlo tenemos que usar un sistema de referencia fijo al piso, porque estas ecuaciones que están acá fueron deducidas bajo la hipótesis de que estamos trabajando en un sistema de referencia inercial.
Así que estas ecuaciones solamente pueden valer cuando es un sistema de referencia inercial. Bien, entonces, bien, ya tenemos la cupla neta y la fuerza neta, la podemos reemplazar acá. Tenemos la masa, nos dicen que vale 5 kilogramos. El momento de inercia, que sabemos cuánto vale de la barra porque lo calculamos ya en la clase anterior, valía 1 sobre 12 ml cuadrado, que si hacemos la cuenta nos queda 0,6 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, bueno, ok, de acá calculemos cuánto vale la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Y me dan el resultado. O pónganlo escríbanlo en el chat. ¿Se acuerdan? La fuerza externa, ¿cuánto valía? La fuerza neta, ¿cuánto valía? Creo que todo el mundo lo escribió en su cuaderno. Bueno, o en una hojita. Está en el chat también. ¿No? Fíjate que es una ecuación vectorial esa. Fuerza igual a la masa por aceleración. Esta es una ecuación vectorial. En dinámica del punto hacíamos lo mismo. Fuerza neta igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la componente X de la fuerza es la masa por la aceleración X, la componente X de la aceleración. La componente Y de la fuerza es la masa por la componente Y de la aceleración. Aceleración del centro de masa, Romeo. Bien, bien, la aceleración del centro de masa. Nos queda 1/5 positivo en la dirección Y, menos 1/5 en la dirección J. Perfecto. ¿Y la aceleración angular? Perfecto, gente. Sí. Ahora, ¿cuánto va la aceleración angular? No. Bien, Nahuel. Tiago, te equivocaste en el signo. Porque el torque era negativo, el momento de inercia es positivo, así que la aceleración angular tiene que tener la misma dirección y sentido que el torque neto. Perfecto. ¿Sí? Menos 5 radianes sobre segundo al cuadrado en la dirección K. Eso es porque no pedí fíjense que hay algo que es esencial, que lo que uno pide es la aceleración angular. No le dijeron cuál es la intensidad o la magnitud de la aceleración angular, que en el caso corresponde decir cuál es el módulo. Acá están preguntando, cuando dicen aceleración del centro de masa y aceleración angular, están pidiendo que contestemos los vectores, o sea, este vector y este vector, como vectores. Si nos dice calcular el módulo, entonces calculo el módulo y no importa más nada. Pero cuando te piden la aceleración directamente, es un vector.